Lo que ocurrió el 19 de marzo de 2026 no fue una simple noticia judicial, fue un punto de inflexión político. Y aunque muchos lo miraron como una victoria técnica del gobierno, en realidad fue algo más profundo, la confirmación de que Claudia Sheinbaum ya no solo avanza con mayoría política, sino también con una arquitectura institucional que empieza a cerrarle salidas a la oposición. La escena fue brutal para sus adversarios. Durante meses repitieron que el Plan B podía aprobarse en el Congreso. Así, pero que todavía quedaba el terreno decisivo, los tribunales. Ahí, decían, se caería el proyecto. Ahí aparecería el límite. Ahí se frenaría lo que definían como una reforma inconstitucional. Pero cuando el Tribunal Electoral habló, no dejó grietas. Validó la reforma, respaldó su aplicación y, con ello, desactivó el último argumento fuerte que la oposición seguía usando para sostener su relato. Y eso importa por una razón central: una derrota legislativa puede revertirse. Una derrota judicial validada por la máxima autoridad electoral es mucho más difícil de desmontar. Ya no basta con denunciar, ya no basta con protestar, ya no basta con repetir que el Plan B es peligroso. A partir de este momento, quien quiera tumbarlo tiene que demostrar que el tribunal se equivocó. Y esa carga es muchísimo más pesada. Aquí es donde Claudia Sheinbaum se vuelve el centro real del análisis. Porque este episodio no puede leerse como un hecho aislado. Lo que estamos viendo es la consolidación de una lógica de poder. Primero se intentó una reforma de gran escala. Luego, ante el bloqueo constitucional, apareció una vía alterna ya preparada. Después vino la aceleración legislativa. Y finalmente llegó el blindaje judicial. Esa secuencia no parece improvisación, parece diseño. La pregunta, entonces, ¿ya no es únicamente qué dijo el tribunal? La pregunta de fondo es, ¿qué revela esta victoria sobre la forma en que Sheinbaum está moviendo sus piezas? ¿Cómo está obligando a reaccionar a todos los demás actores? ¿Y qué clase de elección está empezando a construirse desde ahora rumbo a 2027? Porque cuando una líder consigue convertir una reforma controvertida en una regla validada, el debate deja de ser jurídico y se convierte en una disputa por el nuevo equilibrio del poder. Para entender por qué esta decisión del tribunal tiene un peso tan grande, hay que reconstruir el mapa de poder en el que Claudia Sheinbaum está operando. Porque lo que ocurrió no empezó en marzo de 2026, es el resultado de una secuencia que lleva meses, incluso años gestándose. Todo comienza con el llamado Plan A, una reforma constitucional ambiciosa que buscaba transformar el sistema electoral desde sus cimientos, eliminar figuras como los plurinominales, reducir el financiamiento de los partidos, rediseñar el funcionamiento del INE. Era una jugada de alto impacto, pero también de alto riesgo, porque requería una mayoría calificada que el oficialismo no tenía. Y ahí apareció el primer choque directo. La oposición votó en bloque, no negoció, no cedió, cerró filas, y el Plan A cayó. En ese momento, muchos interpretaron el resultado como una victoria clara de la oposición, pero lo que no estaban viendo o no quisieron ver era que esa derrota ya estaba contemplada dentro del cálculo estratégico del oficialismo, y más específicamente, dentro de la lógica que Claudia Sheinbaum ha venido consolidando no depender de una sola vía. Porque el Plan B no fue una reacción desesperada. Fue una segunda fase. Una alternativa diseñada desde el inicio para activarse si el camino constitucional se bloqueaba. Reformas a leyes secundarias. Mayoría simple. Sin necesidad de negociar con la oposición. Sin necesidad de ceder. Y cuando esa fase se activó, lo hizo con una velocidad que cambió completamente el ritmo del juego político. El lunes pasó por comisiones. El martes tuvo lectura. El miércoles fue votado. En menos de una semana. El Plan B atravesó el Senado. La oposición denunció atropello legislativo. Habló de falta de debate, de imposición, de abuso de mayoría. Pero desde el lado oficialista, la narrativa fue distinta.
El debate ya había ocurrido durante meses. Lo que se estaba haciendo ahora era ejecutar. Esa diferencia de narrativa no es menor. Es el reflejo de dos formas completamente distintas de entender el poder. Para la oposición, el proceso debía ralentizarse, abrirse, discutirse. Para el oficialismo, y aquí el estilo de Sheinbaum es clave, el tiempo es un recurso estratégico. ¿Y quién controla el tiempo? Controla el desenlace. Pero después del Senado, el conflicto no terminaba, solo cambiaba de terreno. El siguiente frente era el judicial. Ahí estaba la verdadera apuesta de la oposición. Impugnaciones, recursos, argumentos de inconstitucionalidad. Toda la presión se trasladó a dos instituciones, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Y entre las dos, había una especialmente crítica. El Tribunal Electoral no es un actor cualquiera. Es la máxima autoridad en materia electoral. Es el árbitro especializado. Es quien define si las reglas del juego son válidas y cómo se aplican. Por eso, cuando Claudia Sheinbaum empuja una reforma que impacta directamente el sistema electoral, sabe perfectamente que el último filtro no es solo político, es técnico, pero con consecuencias profundamente políticas. Y aquí aparece otro elemento clave del contexto del discurso. Mientras la oposición construía la narrativa de destrucción democrática, el oficialismo impulsaba una idea distinta a eficiencia, austeridad, modernización, menos gasto, menos privilegios, más cercanía con el ciudadano. Esa batalla narrativa era tan importante como la legislativa, porque cuando el tribunal finalmente tuviera que pronunciarse, no lo haría en el vacío, lo haría en medio de un clima político ya cargado de interpretaciones, expectativas y presiones. Y entonces llegó el momento. El tribunal habló, y con una sola declaración. No solo validó la reforma, también inclinó el marco del debate hacia la narrativa que el oficialismo y Claudia Sheinbaum, como figura central, había venido construyendo desde el inicio. Ahí es donde el contexto deja de ser solo antecedente y se convierte en la clave para entender por qué esta decisión pesa tanto, porque lo que viene después ya no es una discusión sobre si la reforma es válida. Es una lucha por cómo se va a jugar bajo estas nuevas reglas. Y esa es una batalla completamente distinta. El momento en que el tribunal validó el Plan B no cerró el conflicto, lo detonó en una nueva escala. Porque lo que para el oficialismo fue una consolidación, para la oposición fue una ruptura. No solo perdieron en el Congreso, perdieron en el terreno donde habían apostado toda la legitimidad jurídica. Y cuando eso ocurre, el conflicto deja de ser institucional y empieza a desplazarse hacia otros frentes. La reacción fue inmediata. Las voces opositoras intensificaron el discurso. Hablaron de captura institucional, de debilitamiento democrático, de una reforma que, aunque validada, seguía siendo peligrosa. Pero aquí aparece el primer problema estratégico. Ya no están discutiendo contra el gobierno. Están discutiendo contra el árbitro, y eso cambia completamente la dinámica. Porque cuando el Tribunal Electoral, la máxima autoridad en la materia, dice que las reglas son válidas, el margen para cuestionarlas sin perder credibilidad se reduce drásticamente. La oposición no solo necesita argumentos, necesita reconstruir su legitimidad frente a un ciudadano que ahora escucha dos versiones, pero con un árbitro que ya tomó postura. Aquí es donde Claudia Sheinbaum vuelve a aparecer como eje del movimiento. No porque haya hablado directamente en ese momento, sino porque la secuencia que llevó a este punto la coloca en una posición de ventaja estructural. Ella no está reaccionando al conflicto, está operando sobre un tablero que ya anticipó, y eso se empieza a notar en cómo se redistribuyen las tensiones. Primer frente el Judicial Superior. La oposición aún tiene una carta a la Suprema Corte. Ahí pueden intentar construir un caso más amplio, más constitucional, más estructural. Pero el problema es evidente. La resolución del Tribunal Electoral no es vinculante para la Corte, pero sí es un precedente poderoso.
Es un mensaje técnico que los ministros no pueden ignorar sin justificarlo con un nivel de argumentación mucho más alto. Segundo frente la narrativa internacional. Ante el cierre del camino interno, la oposición empieza a mirar hacia afuera. Medios internacionales, organismos, analistas, intentan posicionar la reforma como un riesgo democrático. Buscan presión externa. Buscan legitimidad fuera del sistema que acaban de perder. Pero ese movimiento también tiene un riesgo, porque choca con una percepción interna muy concreta para una parte importante de la ciudadanía. El Plan B no es un ataque a la democracia, es un recorte a privilegios políticos. Y cuando ese mensaje conecta, la narrativa internacional pierde fuerza dentro del país. Tercer frente, la reconfiguración interna. Este es el más silencioso, pero el más decisivo. Porque ahora, cada partido tiene que enfrentar una realidad incómoda. Las reglas cambiaron. Los recursos van a ser menores. Las estructuras tradicionales se debilitan. Y competir en 2027 bajo este nuevo sistema va a exigir algo que muchos han evitado durante años: construir apoyo real. Y ahí es donde el conflicto se vuelve más profundo. Porque lo que está en juego ya no es solo una reforma, es el modelo de competencia política. Claudia Sheinbaum, al respaldar y sostener esta ruta, no solo está ganando una batalla institucional, está forzando a todos los actores a adaptarse a un entorno donde el dinero, la estructura burocrática y las inercias históricas pesan menos. Y eso genera resistencia, pero también genera incertidumbre. Porque nadie sabe todavía quién va a adaptarse mejor a este nuevo sistema. Ni siquiera el oficialismo tiene garantizado el resultado. Lo único claro es que el terreno cambió y que el margen de error ahora es mucho más pequeño. La oposición tiene que decidir rápido. ¿Sigue peleando una batalla que ya perdió en lo institucional o empieza a construir bajo las nuevas reglas? Esa decisión no puede esperar demasiado. Porque mientras dudan, el tablero sigue moviéndose. Y Claudia Sheinbaum ya está jugando la siguiente jugada. Para entender realmente la magnitud de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de ver cada movimiento como un evento aislado y empezar a leerlo como una arquitectura estratégica completa. Porque el Plan B no es solo una reforma electoral, es una herramienta de reconfiguración del sistema político. Y cuando se analiza desde esa perspectiva, cada decisión empieza a tener una lógica mucho más clara. Primero, la secuencia Plan A, Plan B. Esto no fue improvisación, fue diseño en capas. El Plan A funcionaba como una propuesta de máxima ambición. Si pasaba, transformaba todo de una vez. Si no pasaba, como ocurrió, dejaba expuesta a la oposición como bloque de resistencia. Y en ese escenario, el Plan B entraba no como una alternativa débil, sino como una opción viable, lista, jurídicamente estructurada y políticamente defendible. Eso cambia completamente la narrativa, porque el oficialismo no aparece como derrotado, aparece como resiliente. Segundo, el control del tiempo. Aquí hay una señal clave del estilo político que Sheinbaum está consolidando. La velocidad con la que el Plan B avanzó en el Senado no fue accidental. Fue una forma de reducir la capacidad de reacción de la oposición. Menos tiempo significa menos coordinación, menos construcción de narrativa, menos margen para escalar el conflicto antes de que la decisión ya esté tomada. En política, el tiempo no es neutral, es un recurso. Y quien lo controla, impone condiciones. Tercero, el traslado del conflicto al terreno más favorable. Cuando el Plan B llega al Tribunal Electoral, ya no es una discusión ideológica, es una discusión técnica. Y ahí, la estrategia cambia completamente de naturaleza. Porque mientras la oposición habla en términos políticos democracia, instituciones, riesgos, el tribunal responde en términos jurídicos legalidad, validez, aplicabilidad. Ese cambio de lenguaje es fundamental.
porque obliga a la oposición a jugar en un terreno donde sus argumentos pierden fuerza emocional y necesitan convertirse en pruebas técnicas mucho más complejas. Cuarto, el marco narrativo. Las frases del magistrado no son casuales. Reforzar las reglas. Hacer más con menos. Construir confianza. Cada una de esas ideas conecta directamente con el discurso que el oficialismo ha venido impulsando: austeridad, eficiencia, legitimidad ciudadana. Aquí ocurre algo muy delicado en términos políticos. El árbitro no solo valida la ley, valida el espíritu de la ley. Y cuando eso pasa, la línea entre quien gobierna y quien interpreta las reglas empieza a alinearse. No en términos de subordinación directa, pero sí en términos de visión compartida. Eso le da al proyecto una estabilidad mucho mayor. Quinto, la redistribución del costo político. Antes de la resolución, el riesgo estaba del lado del gobierno. Si el plan B era visto como un abuso, el costo lo pagaba el oficialismo. Pero después de la validación, el costo empieza a moverse. Ahora, la oposición tiene que explicar por qué rechaza algo que el tribunal considera válido. Tiene que convencer a la ciudadanía de que el árbitro está equivocado. Y eso no es sencillo. El peso de la justificación cambió de lado. Y ese es uno de los movimientos más finos de toda la estrategia. Pero aquí aparece el punto más interesante, porque toda estrategia que concentra poder también genera riesgos. Y Claudia Sheinbaum no está jugando en un tablero estático. Está construyendo un sistema que tendrá que sostenerse en el tiempo. Y eso implica que cada ventaja que hoy parece sólida puede convertirse en un problema si no se administra correctamente. Si el nuevo sistema electoral no funciona con eficiencia, el argumento de hacer más con menos se debilita. Si la confianza ciudadana no se construye, la narrativa se rompe. Si la competencia política se reduce demasiado, el sistema puede perder legitimidad. Es decir, la estrategia no termina con la victoria. Empieza con ella. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando un movimiento político gana tanto? Que ahora tiene que demostrar que puede sostener lo que cambió. Porque ahí es donde el juego se vuelve realmente complejo. Y es exactamente ahí donde se define el futuro. Con el plan B ya validado y el tablero reconfigurado, el foco se desplaza inevitablemente hacia el futuro inmediato, las elecciones de 2027, y aquí es donde las decisiones que Claudia Sheinbaum ha impulsado empiezan a mostrar no solo sus ventajas, sino también sus riesgos. Porque una cosa es ganar la batalla institucional, y otra muy distinta es administrar el sistema que emerges después de esa victoria. El nuevo ecosistema electoral que se está construyendo tiene 3 características centrales: menos financiamiento público para los partidos, estructuras territoriales más reducidas y reglas de competencia modificadas. En teoría, esto obliga a todos los actores a ser más eficientes, más cercanos al ciudadano, más dependientes del voto real que de la maquinaria. Pero en la práctica, no todos parten del mismo punto. El oficialismo llega con una ventaja clara. Tiene presencia territorial consolidada, control narrativo sobre la austeridad y, ahora, validación judicial. Claudia Sheinbaum no solo impulsa las reglas, también se posiciona como la figura que puede capitalizar sus efectos. Sin embargo, esa ventaja trae una responsabilidad directa, porque si el sistema funciona mal, no habrá a quien culpar. Si los organismos electorales locales operan con menos recursos y eso genera fallas, retrasos, inconsistencias, conflictos, la crítica no irá hacia el modelo anterior, irá directamente hacia quien lo cambió. Y eso puede erosionar rápidamente la legitimidad que hoy parece fortalecida. Aquí aparece el primer gran riesgo. El segundo tiene que ver con la percepción de equidad. Si la reducción del financiamiento termina afectando más a la oposición que al oficialismo, el sistema puede ser visto como desigual. No importa si la ley es técnicamente válida. Lo que importa es cómo se percibe en la práctica. Y la percepción, en política,
pesa tanto como la realidad. Claudia Sheinbaum, al sostener esta reforma, está apostando a que el nuevo sistema no solo sea legal, sino que también sea percibido como justo. Y eso es mucho más difícil de controlar. El tercer punto crítico es el mecanismo de revocación de mandato. Este elemento introduce una variable completamente nueva en el juego político. En teoría, es una herramienta de democracia directa. En la práctica, puede convertirse en un instrumento de movilización política. Todo depende de cómo se diseñe su aplicación y de qué tan competitiva sea realmente. Si el proceso es visto como una ratificación automática, pierde credibilidad. Si es competitivo, introduce incertidumbre. Y en ambos casos, Claudia Sheinbaum queda en el centro del escenario. Pero mientras el oficialismo gestiona estos riesgos, la oposición enfrenta un dilema aún más profundo. Porque el nuevo sistema elimina muchas de las herramientas que antes le permitían sobrevivir políticamente. Menos dinero, menos estructura, menos intermediación territorial. Eso obliga a una transformación que no se puede improvisar. El PRI, por ejemplo, enfrenta una crisis estructural. Sus pilares tradicionales se debilitan simultáneamente. El PAN tiene una base más sólida, pero también tendrá que adaptarse a operar con menos recursos. Movimiento Ciudadano ve una oportunidad, pero sin garantías. Y los partidos más pequeños quedan en una posición aún más dependiente. En este contexto, la pregunta ya no es quién tiene razón, es quién se adapta más rápido. Y ahí es donde Claudia Sheinbaum vuelve a marcar el ritmo. Porque mientras los demás actores intentan redefinirse, ella ya está operando dentro del nuevo marco que ayudó a construir. No está reaccionando al cambio, está capitalizándolo. Pero el tiempo corre. Y en política, las ventajas no son eternas. Lo que hoy parece una posición dominante puede volverse vulnerable si el sistema no responde como se prometió. Por eso, lo que viene en los próximos 18 meses no es un trámite, es una prueba. Una prueba de ejecución, de legitimidad y de control político real. Y el resultado de esa prueba va a definir mucho más que una elección. Va a definir si esta estrategia fue una jugada maestra o el inicio de un nuevo ciclo de incertidumbre. Y esa es una historia que todavía no termina. Al final, lo que ocurrió con la validación del Plan B no es solo una victoria más en una semana intensa, es un cambio de nivel en el juego político mexicano. Y en el centro de ese cambio está Claudia Sheinbaum, porque lo que se consolidó aquí no fue únicamente una reforma, fue una forma de ejercer el poder. Una forma que combina anticipación, control del tiempo, manejo del conflicto y construcción de legitimidad en múltiples frentes al mismo tiempo. No es solo ganar votaciones, no es solo defender discursos, es cerrar rutas de reversión. Y cuando una estrategia logra eso, el impacto es mucho más profundo. La oposición ya no está discutiendo una propuesta, está enfrentando una realidad. Una realidad donde las reglas cambiaron, donde el árbitro las validó y donde el margen para revertirlas es limitado. Y eso obliga a todos los actores a tomar decisiones incómodas. Seguir peleando el pasado mino o empezar a competir en el nuevo sistema más cuida. Pero aquí es donde aparece la última capa del análisis. Porque si bien Claudia Sheinbaum ha logrado consolidar una posición de fuerza, también ha elevado el nivel de exigencia sobre su propio proyecto. Ya no basta con decir que el sistema anterior era ineficiente. Ahora tiene que demostrar que el nuevo sistema funciona mejor. Y eso no se prueba con discursos, se prueba con resultados. Si las elecciones de 2027 son ordenadas, confiables y competitivas, esta estrategia quedará como un punto de inflexión exitoso. Pero si aparecen fallas, si la confianza se erosiona, si la percepción de inequidad crece, entonces el costo político puede ser mucho más alto de lo que hoy parece. Esa es la paradoja del poder bien ejecutado.
Mientras más control tienes, menos margen tienes para fallar. Y por eso, lo que viene no es una etapa de consolidación tranquila. Es una etapa de validación constante. Ahora quiero saber algo. Después de todo lo que pasó, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esta decisión del tribunal refleja una evaluación jurídica independiente o es el resultado de una correlación de poder que ya estaba definida? Te leo en los comentarios, sin filtros. Y si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares, compártelo con alguien que también quiera ver el tablero completo. No, solo una parte. Porque esto no termina aquí. Apenas está comenzando.